Empezar con el capítulo de corriente eléctrica, capítulo 12 del libro. Voy a compartir, permítanme. Vamos a ver, solo como para refrescar un poco, ¿verdad? Por si alguien no estuvo ayer. Este documento es el sílabo de la clase, que está estructurado de una forma bastante fácil, ¿verdad? Semanalmente, la programación. Aquí aparecen los datos generales del curso, el nombre del profesor, mi correo, mi horario de consulta. Como les dije ayer, ¿verdad? Yo voy a asistir a la universidad 2 días a la semana, todos los profesores, ¿verdad? De física. Vamos a ir 2 días, entonces, en el horario de consulta, si usted quiere, puede ir, ¿verdad? Y yo lo voy a atender en la universidad, pero eso no es obligatorio, ¿verdad? Eso es si quieren, ¿verdad? Si alguien quiere. Si le es factible asistir, ¿verdad? La clase va a ser en línea completamente. Solo algunos exámenes es que van a ser presenciales, ¿verdad? Como se los expliqué ayer. Espero que todos lean esta parte, ¿verdad? De las políticas de la clase. Aquí aparecen las fechas de los exámenes y la modalidad en que va a ser. Solo el segundo examen y la reposición van a ser presenciales. De ahí todo lo demás va a ser en línea. Y aquí aparecen las fechas también, ¿verdad? La primera evaluación va a ser el 6 de junio, una prueba conceptual. Primer examen el 24 de junio. Y los puntos van a quedar de esta forma: exámenes 60, pruebas 10, tarea 10 y laboratorio 20. Las pruebas conceptuales y las tareas van a ser en línea. Exámenes, algunos presenciales, otros van a ser virtuales. Laboratorio lo mismo, ¿verdad? Va a ser semipresencial. Bueno, esto fue lo que platicamos en la clase de ayer. Entonces, siguiendo la programación que ustedes podrán leer, esta semana y la siguiente nos vamos a dedicar, ¿verdad?, a estudiar lo que es el capítulo 12 de corriente eléctrica. En el primer examen hay que tomar nota, ¿verdad? Primer examen se va a evaluar capítulo 12, 13 y 14. El capítulo 12 es corrientes eléctricas, el capítulo 13 es la ley de Ampere y el capítulo 14 es inducción magnética. O sea, en esta clase de 4:15 nosotros vamos a seguir la misma idea de 3:21, ¿verdad? Vamos a ir estudiando lo que es el campo magnético paso a paso, así como hicimos con el campo eléctrico en 3:21. Bueno, entonces vamos a iniciar. Les voy a mostrar aquí la presentación. Vamos a ver. El capítulo es corriente eléctrica. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? En la clase de hoy mi objetivo es definir lo que es la densidad de corriente y explicar su significado físico, ¿verdad? Bueno, entonces las corrientes eléctricas, jóvenes, ustedes ya lo manejan, ¿verdad? Porque en física 200 esto se estudia y también si son de ingeniería eléctrica, pues esto ya lo saben. Una corriente eléctrica es el movimiento de carga. Así de sencillo, ¿verdad? Movimiento de carga. Ahora, nosotros en la electricidad definimos lo que es la corriente convencional, ¿verdad? Aunque en realidad lo que se mueve, ¿verdad? En los alambres conductores son los electrones libres, ¿verdad? O sea que son las cargas negativas las que en realidad van a generar lo que es la corriente. Pero la corriente convencional se estableció así, como el flujo de carga positiva. Así quedó establecido, ¿verdad? Bien, entonces la corriente, como ustedes podrán notar, eh, aquí se representa con una flechita como que fuese un vector, pero la corriente no es vector, ¿verdad? Esto es un escalar. Es un escalar. Y es un escalar. Lo que sí va a ser un vector es lo que vamos a definir hoy, que son las densidades de corriente, ¿verdad? Las densidades, no sé si lo recuerdan, eso de su clase de física 200, ¿verdad? Vamos a estudiar el día de hoy 3 densidades. Lo que es la densidad volumétrica, la densidad superficial K y la densidad lineal, ¿verdad? Que esa no va a ser, digamos, esa no le vamos a dar tanta importancia, ¿verdad? Más que todo a estas dos, densidad volumétrica y la densidad superficial, porque cuando decimos densidad lineal, básicamente nosotros vamos a trabajar directamente con la corriente I. Así, únicamente con la corriente I. O sea, estas densidades sí van a ser cantidades vectoriales.
Las vamos a definir porque la corriente puede moverse a lo largo de una línea, a lo largo de una superficie o a lo largo de un volumen. Entonces, como ustedes no notarán aquí en esta figura, ¿verdad? La corriente está viajando a lo largo de un volumen que tiene forma cilíndrica, de manera que es necesario establecer unos vectores, ¿verdad? Para eso es que vamos a definir un vector que se llama densidad de corriente, en términos de la corriente I, ¿verdad? Que es un escalar, este es un escalar. Bueno, entonces esas corrientes eléctricas, ¿verdad? Tienen asociada una rapidez que se le conoce como la rapidez de arrastre o rapidez de deriva, ¿verdad? Que es una rapidez en realidad bastante pequeña, ¿verdad? Porque las cargas tienen bastantes obstáculos cuando se mueven por los conductores, ¿verdad? Debido a la presencia de otras moléculas y átomos en los alambres. Bueno, ustedes recuerden, ¿verdad? Que la electricidad y el magnetismo es una teoría, el electromagnetismo es una teoría macroscópica, ¿verdad? Nosotros aquí no nos vamos a meter al tema cuántico, ¿verdad? De estudiar partículas subatómicas, electrones y protones. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista clásico, desde el punto de vista clásico, ¿verdad? Bien, entonces aquí podemos ver la imagen de un circuito básico en donde la corriente circula, como les dije, ¿verdad? Como es la corriente convencional la que definimos, entonces queda establecida así, de la terminal positiva a la negativa, así de esta forma. Bien, esta figura es muy importante, ¿verdad? Porque aquí nosotros tenemos lo que es la definición de corriente, ¿verdad? Como carga entre tiempo. Y esa corriente está atravesando lo que es un área transversal A, que es el área de esa pequeña sección cilíndrica. Bueno, jóvenes, entonces vamos a entrar ya de lleno a lo que es la parte de la teoría, ¿verdad? Vamos a derivar nuestras ecuaciones. Entonces, corriente y densidad de corriente. Vamos a ver la relación que hay entre ambas. Nosotros vamos a suponer aquí, ¿verdad? De que hay corriente eléctrica y tenemos una superficie imaginaria, digámoslo así, esta superficie A es imaginaria y está siendo atravesada por la corriente eléctrica. Como ven, no hay que confundirse, ¿verdad? Con la I aquí, porque esta I no es vectorial. Bueno, entonces, la corriente va a quedar definida de esta forma, como la cantidad de carga entre tiempo, atravesando una región, ¿verdad? Entonces, la dirección o sentido de la corriente va a ser la misma dirección en que fluyen las cargas positivas. Así va a quedar establecido. De manera, jóvenes, que el flujo de carga no es uniforme, ¿verdad? En el tiempo y es posible definir una corriente instantánea, que es esta. Esta sería corriente promedio. Este sería promedio. La corriente promedio y esta sería la corriente instantánea, esta que ven acá. Así, nos va a interesar a nosotros lo que es la corriente instantánea, ¿verdad? En la mayoría de las situaciones. Bueno, entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a considerar que las corrientes son constantes en el tiempo, por el momento, ¿verdad? Por el momento así lo vamos a considerar, corrientes constantes en el tiempo. Bueno, entonces, y va a ser constante. De manera, jóvenes, que entonces, vamos a pasar ahora a esta parte en donde vamos a llamar a la corriente una corriente estacionaria. ¿Pero qué es una corriente estacionaria? Vamos a ver, esta corriente es, como lo dije anteriormente, una corriente que es constante en el tiempo, no está variando, y describe una razón de flujo de uniforme de flujo de carga. Ustedes conocen ya esto, ¿verdad? La unidad de la corriente es el ampere, que es un coulomb por segundo. Ahora, aquí es donde viene la parte buena, ahora porque tenemos que definir esos vectores. Recuerden que nosotros, el campo magnético es un vector. Necesitamos definir cantidades vectoriales. Necesitamos cantidades vectoriales. El problema es que la corriente es un escalar. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo viaja la corriente? La corriente puede viajar a través de alambres, superficies o también un volumen. El caso más simple de todos es este, ¿verdad? El más sencillo. Por ejemplo, si en 321 lo más sencillo eran las cargas puntuales,
trabajar con cargas puntuales, ¿verdad? Calcular el campo eléctrico, calcular el potencial de una carga puntual, era lo más fácil de todo. Entonces, en 415, como en vez de carga vamos a usar corrientes, lo más sencillo va a ser trabajar con corrientes lineales, así como esta, alambres. O sea, aquí en vez de cargas, haciendo una analogía, ¿verdad? En lugar de carga vamos a tener densidades de corriente. No corrientes propiamente dicha, ¿verdad? Sino densidades, porque son vectores. O sea, en lo que me generaba un campo eléctrico en 321 eran las cargas, ¿verdad? Que son escalares, cargas. Mientras que lo que me va a generar a mí un campo magnético van a ser corrientes, pero para ello vamos a definir densidades, porque son vectores. ¿De acuerdo? Lo que da origen a un campo magnético va a ser un vector, que son las densidades de corriente. Y lo que da origen a un campo eléctrico es un escalar, que son las cargas, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de generar un campo magnético, lo más simple que podemos tener para generar un campo magnético es una corriente filamental, como esta, un alambre, por el cual circula una corriente, como ven aquí, y se puede definir lo que es una densidad lineal. ¿Estamos? Bueno, entonces, las otras maneras en que se puede transportar carga es a través de una superficie o un volumen, como ven aquí. Superficie, volumen. Entonces, cuando hablamos de superficie, vamos a definir una densidad superficial de corriente K, un vector K, y cuando es volumen, un vector J. ¿De acuerdo? Son vectores. La dirección de estos vectores va a ser la misma dirección en que viajan las cargas. Estamos trabajando con la corriente convencional, ¿verdad? Bueno, entonces a las corrientes a lo largo de líneas se le llama también corrientes filamentales. Simplemente, corriente filamental. Entonces, cuando tengamos una corriente filamental, nosotros vamos a definir aquí un elemento de línea DDS, como pueden ver aquí en la figura, que es un vector, ¿verdad? Este sí es un vector, miren, DDS. Mientras que I no es vector, DDS sí es un vector. Entonces, cuando trabajemos con corrientes filamentales, nosotros vamos a tener que establecer un elemento de línea en ese alambre, DDS, en la misma dirección que apunta la corriente. Porque como les digo, ¿verdad? En magnetismo, nosotros necesitamos vectores para poder generar un campo magnético. O sea, en resumen, ¿verdad? O sea, haciéndoles un resumen breve, para generar un campo eléctrico yo no necesitaba escalares, que son cargas. Para producir un campo magnético necesito vectores, que van a ser las densidades, densidades de corriente, que son vectores. ¿De acuerdo? No la corriente en sí, ¿verdad? Porque la corriente es un escalar. Y un escalar no produce campo magnético. Lo que produce campo magnético son vectores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como ven acá, cuando el flujo de carga se encuentra distribuido en un volumen, vamos a definir lo que son densidades superficiales, ¿verdad? Vamos a utilizar la densidad de corriente. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar a los detalles, ¿verdad? Vamos a ver primero lo que es la densidad volumétrica, porque esta es la más importante, digamos la más general, ¿verdad? Que podemos tener de todas es la densidad volumétrica. Es lo más común, lo más general, porque, por ejemplo, si hablamos de la realidad, ¿verdad? La corriente se transporta a lo largo de cables, que son volúmenes, ¿verdad? Se pueden idealizar como corrientes filamentales, pero en realidad son volúmenes. Volúmenes que tienen forma de un cilindro, como pueden ver aquí. O sea que no es muy común en la naturaleza, no es muy común digamos, ni en la ingeniería, eh, transportar carga a lo largo de superficies, ¿verdad? O alambres filamentales, sino volúmenes. Eso es lo más real, ¿verdad? Entonces, por eso es que la corriente volumétrica, digamos, que es como la forma de generalizar esto, definir una corriente J, una densidad de corriente, que es un vector. Bueno, entonces aquí esa densidad de corriente
va a tener la misma dirección de la corriente convencional, que es el flujo de carga positivo, ¿verdad? Bien, jóvenes. Entonces, para obtener una expresión para J, yo necesito usar una geometría, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar cualquier volumen. Puede ser un volumen en forma de paralelepípedo, ¿verdad? En forma que tenga superficie cuadrada, transversal. Pero digamos que lo más simple para no trabajar tanto, ¿verdad? Es agarrar un volumen cilíndrico como este, que tiene un área circular. Esa área circular va a ser delta A. La longitud va a ser delta L, como pueden ver acá. Y la corriente va a circular de izquierda a derecha y también el vector densidad de corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Vamos a realizar los cálculos para esto. Nosotros queremos obtener una ecuación para J, la densidad de corriente volumétrica. Vamos a partir de lo básico. Densidad, vamos a ver, corriente, definición de corriente, promedio, ¿verdad? Primero trabajamos con promedios y después lo instantáneo, ¿verdad? El límite, cuando ese delta T va a tender a cero, ¿verdad? Bueno, entonces de esta expresión yo puedo obtener lo que es la carga, ¿verdad? El delta Q. Un pequeño incremento en la carga, sí. Entonces, J, jóvenes, vamos a ver. J lo vamos a definir así, de esta manera, miren. Como corriente entre área. O sea, la densidad volumétrica va a ser la corriente atravesando un área. Supongamos que tengo un área circular, imaginaria, ¿verdad? Esta superficie no tiene que ser real, es imaginaria. Entonces, la corriente atravesando el área, esa es la definición de J. Esa es la definición. Ajá, pero yo lo que quiero es una expresión para J en términos de qué? En términos de lo que son las rapideces de las cargas. Porque eso me va a servir más adelante cuando estudiemos la ley de Biot-Savart. Ahí van a ver ustedes, ¿verdad? Eso nos va a ser útil. Entonces, jóvenes, vamos a ver. De esta expresión, yo puedo obtener, puedo despejar para la corriente promedio. Pues eso significa promedio, ¿verdad? Esos corchetes ahí. Esos brackets, son unos brackets, ¿verdad? Entonces, esa corriente promedio es J por el área, delta A, ¿verdad? Aquí le ponemos delta A al área. Bueno, aquí es fácil ver, jóvenes, que la unidad de J es corriente entre área, ¿verdad? O sea, sería amperio sobre metro cuadrado. Esa sería la unidad de la densidad volumétrica de corriente. Tal vez es un poco confuso, ¿verdad? Porque uno dice densidad volumétrica, uno cree que es corriente entre volumen y no, es corriente entre área. Es corriente entre área. Así se define. ¿De acuerdo? Entonces va a ser amperio sobre metro cuadrado. La corriente viaja a través de un volumen, ¿verdad? Pero se define como la corriente que está atravesando un área. Bueno, entonces, ya tengo dos expresiones aquí, ¿verdad? Vamos a ver, tengo corriente aquí, la definición de corriente, y tengo también la corriente expresada en términos de la densidad. También tengo la carga, que es igual a corriente por delta T. Ahora bien, la carga, fíjense bien acá en el detalle. De esta ecuación, permítanme. Esta ecuación, vamos a ver. Y esta ecuación. Fijémonos en esas dos ecuaciones que tengo aquí. Fíjense bien. Entonces, delta Q es igual a la corriente promedio multiplicado por el delta T. Entonces, como la corriente promedio es igual a J por delta A, yo puedo sustituir esto aquí, miren. Puedo sustituirlo, bueno, lo sustituí, ¿verdad? Aquí. Y me queda J por delta A por delta T. Bien, ahora vámonos a lo que aprendimos entre 21. La definición de la densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga se define como
carga entre volumen. En este caso con diferenciales, ¿verdad? Delta Q entre delta T. Entonces, delta Q es ρ por delta T. De manera que tengo dos expresiones, estas dos, miren, para la carga. Ambas cosas son iguales, entonces yo puedo igualar esas dos ecuaciones, las puedo igualar, y al igualarlas voy a obtener una expresión para J. Eso es lo que yo quería hacer. Entonces vamos a ver, jóvenes. Ese delta T es el volumen del cilindro, ¿verdad? Recuerden que el cilindro que estamos tomando como modelo para obtener una expresión para J es un cilindro así como este, que tiene una longitud delta L y tiene un área transversal delta A. Entonces, delta tau, que es el volumen del cilindro, ¿quién sería? Si lo sustituyo aquí, sería delta L por delta A, base por altura, ¿verdad? Ya lo sustituyo aquí, miren, en esta ecuación. Bien, entonces ahora, jóvenes, vamos a ver. Voy a borrar esto. Tenemos dos expresiones para delta Q, para la carga. Esta y esta. Estas dos, miren. Expresiones para la carga. Entonces las puedo igualar. Igualar los lados derechos de estas dos ecuaciones y despejar para J. Esa es la idea. Igualar y despejar J. Eso, miren, eso que estamos haciendo aquí. ¿Ve? Igualamos ambos lados y despejo para la densidad promedio de corriente volumétrica. Entonces la densidad promedio de corriente va a ser la densidad de carga volumétrica, densidad de carga por delta L entre delta T, pero delta L sobre delta T, jóvenes, es distancia entre tiempo. Y eso es velocidad promedio. Estamos trabajando promedios aquí, ¿verdad? Estamos trabajando con promedio. Entonces, esto es velocidad promedio, de manera que la densidad de corriente va a quedar en función de la rapidez promedio de las cargas, multiplicado por la densidad de carga. Esto claro que es un vector. ¿De acuerdo? Esto es un vector. Y como la velocidad lleva la dirección de la corriente, pues ahí no hay pérdida. J también va a tener la misma dirección de la corriente. Bueno, entonces, jóvenes, si pasamos al caso instantáneo, este es el caso promedio. En el caso instantáneo tendríamos esta ecuación. Densidad por velocidad. Bueno, si estamos considerando varias cargas, perdón, en movimiento, si las cargas en movimiento fueran de diversos tipos, ¿verdad? De diversos tipos, o sea, de diferentes densidades. A eso me refiero. Entonces, suponiendo que en una región, ¿verdad? En un volumen arbitrario, tenemos diferentes densidades. Entonces, cada una de esas regiones con diferente densidad puede tener velocidades promedio diferentes. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que hacer es una sumatoria, ¿verdad? Así como esto. Así como esto, para generalizar un poco más esta expresión. Bien, muchachos, no sé si hasta aquí todo va bien o tienen alguna pregunta. Por ahora todo bien. Ajá. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, vamos a ver, Jorge. Tenemos la definición de densidad de corriente, que es corriente entre área. Por lo tanto, la corriente se puede expresar en términos de la de J, ¿verdad? J por A. Pero recuerden algo, al hacer uso de esta expresión, aquí tenemos que usar como un escalar, o sea, la magnitud, porque la corriente I es un escalar. Entonces, cuando ustedes expresen la corriente en función de J, tengan el cuidado de que estén usando magnitudes, la magnitud de J, porque J es vector. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros escribimos J, la definición como corriente entre área, aquí nosotros le tenemos que agregar la dirección. Por ejemplo, puede ser en la dirección de Z. Únicamente le ponemos una dirección porque J tiene que llevar dirección. ¿De acuerdo? Esta dirección está asociada al movimiento de carga.
a la dirección, a la velocidad. Bueno, entonces muchachos, vamos a ver, vamos a analizar unos casos aquí. Cuando la densidad de corriente, que es un vector, y el diferencial de área son paralelos, entonces nosotros podemos definir esto como un producto punto. Fíjense bien, corriente es J.dda. Esto viene de aquí, miren, J.dda. Fíjense en la figura. Es una superficie imaginaria S que está siendo atravesada por una corriente J. Esta es la corriente J, miren. Esta es la corriente J que está atravesando la superficie. Fíjense en algo interesante. La corriente J, la densidad, no tiene por qué ser paralelo al vector de área. Este vector de área tiene que ser perpendicular al área, por definición, ¿verdad? El vector de área es perpendicular al área. Ahora, el vector de corriente puede apuntar en cualquier dirección. Lo importante es que esté atravesando el área. De manera que aquí pueden formar un ángulo los dos vectores, el vector de área y el vector J de corriente. Entonces, si nos vamos a la definición de corriente, nosotros perfectamente podemos escribir eso como un producto punto, así como lo ven aquí, miren. ¿Por qué no hay problema en hacer eso? Porque la corriente es un escalar y el producto punto es un escalar. Entonces aquí va a depender del ángulo. Podemos tener un valor mínimo, un valor máximo. El producto punto, ¿verdad? Depende del coseno, ¿verdad? Entonces me va a quedar J por el DDA, por el coseno de teta, por la definición de producto punto. De manera que ese coseno de teta, ese ángulo teta que está aquí, me va a controlar la cantidad de corriente. ¿Cuándo voy a tener la corriente máxima atravesando el área? Cuando sean paralelos, ¿verdad? El vector J y el vector de área. Porque en ese caso el ángulo va a ser 0, coseno de 0 es 1. ¿Cuándo va a ser 0 la corriente? Cuando teta valga pi medios. Coseno de pi medios va a ser 0, o sea, cuando yo tenga una corriente así, miren, y el área de esta forma, o sea, el área no estaría atravesando la corriente. El área no estaría, ¿cómo decir? La corriente no estaría atravesando ningún área. O sea, jóvenes, cuando yo tenga una corriente eléctrica, yo tengo que colocar el área de tal manera que sea atravesada por corriente. Si yo pongo un área que no es atravesada por corriente, entonces J ahí quedaría, o sea, la corriente quedaría como 0, ¿verdad? Atravesando lo que es esa área. Bueno, nosotros esto lo podemos generalizar más todavía. Vamos a ver, esto que está aquí, miren. Lo puedo escribir de esta manera. Lo puedo escribir así. ¿Por qué aquí lo estoy generalizando más? Bueno, porque fíjense bien, en esta figura yo estoy tomando una figura regular, ¿verdad? Un círculo. Puedo tomar un cuadrado también. Pero ¿qué pasa si yo agarro una figura arbitraria, una superficie irregular, ¿verdad? Así como esto. Entonces, en ese caso, yo tendría que escribir esta definición como una integral. Jóvenes, recuerden que, vamos a ver, para que no nos confundamos, ¿verdad? Recuerden que la definición de corriente no es esta. La definición de corriente es carga entre tiempo. Así, no es esta. Esta es una expresión de corriente en función de la densidad de corriente. ¿De acuerdo? Pero la definición básica de corriente es esta. Y la definición básica de la densidad de corriente es corriente sobre área, que es un vector que aquí tiene que llevar la dirección. Estas son las definiciones de ambos. Corriente, densidad de corriente. Ahora, podemos expresar corriente en términos de J y al revés, J en función de la corriente, ¿verdad? Bueno, claro, como está en la definición. O sea, para J y para I hay varias maneras de expresarlo, pero estas son las definiciones de ambos. Bueno, entonces vamos a ver. Del caso general, nosotros podemos hacer los casos particulares, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Me voy a ir mejor al caso general de un solo, ¿verdad? El caso general, que es el más importante porque de ahí se deriva lo demás. Entonces, supongan ustedes que tenemos esta superficie, miren.
una superficie S arbitraria. Esa superficie está siendo atravesada por corriente en la dirección J. Miren este vector, ¿ven? Y el vector de área. Aquí hay un ángulo entre los dos vectores. La diferencia con el caso anterior es que la superficie que yo tenía era un círculo y esta superficie es irregular. De manera que es necesario que yo integre para obtener la corriente. Entonces, fíjense bien lo que hacemos. La corriente la puedo escribir también en términos de la densidad, ¿sí? Y si la superficie es irregular, integramos. ¿De acuerdo? Integramos. ¿Qué pasa si J fuese constante? Pues sale de la integral y me queda J por DDA. O sea que en este caso general estamos considerando ahí el caso en que J podría variar a lo largo de la superficie y el caso en que la superficie también fuese irregular, ¿verdad? O sea, estamos abarcando las dos situaciones. No sé si esto queda claro, jóvenes. O sea, nos vamos a quedar, miren, esta va a ser nuestra expresión general. Nuestra expresión general, o sea, lo que vimos al inicio, corriente J por área, esto no. Esto está correcto, pero no es el caso general. El caso general es este. Escribir la corriente como la integral de superficie de J.dda. Ustedes ya estudiaron integrales de superficie, ¿verdad? En 321. Entonces, esta es una integral doble, una integral de superficie. O sea, la corriente es la integral de J, el vector J, punto dda. Ese producto punto en el integrando es un escalar, porque la corriente es un escalar. Entonces yo integro a lo largo de ¿qué? Integramos en ¿qué? En la superficie que está siendo atravesada por una corriente. ¿De acuerdo? Cuando digamos corrientes, vamos a hablar de las densidades, ¿verdad? La superficie, esta está siendo atravesada por una corriente. Entonces yo evalúo el vector J, evaluamos el vector J, es un campo vectorial, jóvenes. Recuerden, en electromagnetismo, cuando a los vectores le llamamos campos vectoriales, o sea, J es un campo vectorial. Es un campo vectorial. Entonces, ese campo vectorial J se va a evaluar en toda la superficie, en la superficie S. Pero como es una superficie irregular, se integra. Tengo que conocer J, ¿verdad? Tengo que conocer una expresión para J. ¿Cómo varía J en función en cada punto de esta superficie para poder hacer la integral? Los casos especiales se derivan a partir de esta integral. Los casos especiales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué sucedería si J fuese uniforme? Si J fuese uniforme, constante. Si es constante, J puede salir de la integral. Y me queda esto, J por una integral de superficie. Pero la integral de superficie aquí es el área, ¿verdad? Esto sería el área. Si ustedes conocen el área, por ejemplo, si es el área de un círculo, pues simplemente ponen J por área. Eso sería todo. O sea que a partir de esta expresión general obtenemos los casos particulares, ¿verdad? Cuando J es uniforme o constante, o en el caso de que tengamos que J ya son paralelos, ¿verdad? También. J ya pueden ser paralelos, pueden no ser paralelos, y en ese caso también hay que tener mucho cuidado, porque hay que resolver el producto punto ahí, ¿verdad? Bien, jóvenes. Entonces, esta es la expresión que nosotros vamos a emplear para la corriente. La vamos a escribir en términos de la integral de superficie del vector J, punto dA, así. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente, que sería la expresión para una densidad superficial de carga. Este caso es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque aquí tenemos una corriente
que va a atravesar una superficie. Igual, esa superficie puede ser irregular, puede tener cualquier forma. Esta figura es tomada del libro. Entonces, fíjense bien. Tengo una superficie que se parece a un plano. Aquí K representa el vector de densidad de corriente. Ese es un campo vectorial. Entonces, este pequeño elemento de línea que ven ahí, que es un escalar de ds, se define así de esta manera, ¿verdad? Se define así. Aquí lo ven que es perpendicular acá, pero no necesariamente es perpendicular acá. Ese DDS debe ser perpendicular al vector T unitario. Ese sí es el requisito, miren. O sea, nosotros vamos a establecer un vector T unitario que sea perpendicular a un pequeño elemento de línea, un DDS. Y la corriente K no tiene que ser perpendicular al DDS. Puede ser perpendicular, pero no necesariamente. Entonces, si ustedes se fijan aquí hay una pequeña analogía, ¿verdad? J era la corriente atravesando un área. J era corriente atravesando un área. Mientras que K, el vector K, va a ser corriente atravesando una línea. ¿De acuerdo? Yo tengo una línea y voy a tener corriente atravesando esa línea. Entonces, jóvenes, si J era corriente atravesando un área, corriente entre área, K se va a definir como corriente entre línea. ¿Qué unidades va a tener K? Va a tener unidades de amperio sobre metro, porque la línea, ¿verdad? Es una longitud, tiene unidades de metro. ¿Estamos? Estas definiciones, ¿verdad? Tienden a confundir, ¿verdad? Porque uno dice, densidad volumétrica debe estar en unidades de volumen, de metro cúbico, y la corriente superficial en unidades de metro, porque estamos hablando de una superficie, pero no es así, ¿verdad? Por definición, J es corriente entre área y K es corriente entre línea. ¿De acuerdo? La corriente está fluyendo en una superficie, ¿verdad? Pero en esa superficie se define una línea, la cual es atravesada por la corriente. ¿Estamos? Cuando hablábamos de la densidad de corriente, definíamos un elemento de superficie perpendicular. Fíjense bien, ese elemento de área, DDA, era perpendicular a la superficie, mientras que al elemento de línea definimos un vector T unitario perpendicular al elemento de línea. Siempre se tiene que definir ese vector porque se tiene que hacer un producto punto. ¿Estamos? No sé si queda clara la idea, Juan. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es similar a lo que hicimos antes con la densidad volumétrica. Ya definimos la densidad volumétrica en términos de una velocidad, ¿verdad? De la velocidad de las cargas. Entonces aquí nosotros vamos a trabajar con la densidad superficial K. De manera que K, por definición, jóvenes, es esto. Miren lo que les acabo de mencionar. Corriente entre longitud. Tiene unidades de amperio sobre metro. Entonces, nos vamos otra vez a las definiciones. Definimos corriente como carga entre tiempo. Despejo para la carga, corriente promedio por tiempo. Y la definición de K, pero en base al promedio. La densidad superficial promedio de corriente es corriente promedio entre delta S. ¿Quién es delta S? Es una longitud. Esa longitud que está siendo atravesada por la corriente K. ¿Estamos? Entonces, despejo para la corriente promedio en función de K. Ahora bien, la carga, vamos a ver. Y aquí esta expresión, fíjense bien esta expresión. La carga es corriente promedio por delta T.
Estamos, ¿verdad? Entonces, como aquí lo que tenemos es una superficie, jóvenes, puede ser un plano. En esa superficie está viajando la carga, la corriente. Entonces, aquí yo voy a expresar, voy a hacer uso de la densidad superficial sigma, la densidad superficial de carga. ¿Qué aprendimos nosotros de esto? Que la densidad superficial es carga entre superficie. Entonces, fíjense bien, si despejo para la carga, me queda esto, miren, como diferenciales. Delta Q es sigma por delta A. Esta es la carga en función de la densidad superficial, porque tenemos una superficie. Entonces, delta Q, la carga, la puedo escribir como K por delta S por delta T. ¿Estamos? ¿De dónde saco esto? De aquí, ¿verdad? De aquí está, de estas expresiones. De aquí. Fíjense bien. Aquí lo que hice fue que voy a borrar esto. No se preocupen si por las notas, si están tomando nota con su cuaderno, ¿verdad? Porque esto queda grabado. Vamos a ver, fíjense en esta expresión. Para la carga. Y tenemos esto, miren. Esta corriente la sustituyo acá. Me queda delta Q, así, ¿ve? Como K por delta S por delta T. Ahora, por definición, en términos de la densidad, delta Q es sigma por delta A, la densidad superficial por delta A. Entonces tengo dos expresiones para lo mismo, la 1 y la 2. La 1 y la 2 son dos expresiones para la carga. Las puedo igualar. ¿De acuerdo? Estas dos expresiones. Bueno, aquí no es eso lo que estamos planteando, de hecho. Vamos a ver. Esto que tengo aquí es haciendo analogía, ¿verdad? Con el volumen. Definimos el volumen, ¿verdad? Como base por altura de un cilindro, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a tomar como modelo un plano. Ese plano tiene, digamos, un largo y un ancho. Vamos a suponer que tiene este largo, delta S, y un ancho, delta L. Entonces, delta A, esta delta A que aparece acá, que es el área de ese plano, sería delta L por delta S. Entonces, eso lo puedo reemplazar aquí, ¿verdad? Y tendría esto, miren. Ahora, el propósito es igualar estas dos expresiones. Igualarlas. ¿Para qué? Para obtener K. ¿Estamos, jóvenes? No sé si me van siguiendo. Sí, sí. Bien, entonces, igualamos los deltas Q, ¿verdad? La carga. Eso se iguala. Al igualar esas dos expresiones, como ven aquí, se cancela delta S. ¿Quién es delta S? Es un elemento de línea, es una longitud. Se cancela. Me queda que la densidad promedio de corrientes superficiales, sigma por delta L entre delta T. Delta L entre delta T, jóvenes, tiene las mismas dimensiones de una velocidad. Es una velocidad promedio. ¿De quién? De las cargas. Velocidad promedio de las cargas, de manera que K se define así, como densidad superficial por velocidad promedio de las cargas. Lo mismo, el caso instantáneo, jóvenes, vendría a ser este. La densidad superficial es sigma por la velocidad. Recuerden, esa es densidad superficial de carga. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me van a servir estas expresiones? Vamos a ver, J, este vector es densidad volumétrica por velocidad. Y K es densidad superficial por velocidad. No son las definiciones de las densidades. Recuerden que la definición de J es corriente entre área. Y la definición de K es corriente entre longitud.
Estas son las definiciones. Estas son maneras de describir los vectores en términos de la velocidad de las cargas. Son formas convenientes porque nos van a servir más adelante cuando estudiemos lo que son la ley de Biot-Savart y otras expresiones importantes de este curso. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el caso de la densidad volumétrica. Queremos escribir la corriente en términos de la densidad de carga, pero para el caso más general posible, que sería este, como una integral a lo largo de una curva. Esta es una integral de línea, pero fíjense bien, hay un valor absoluto de k.t. ¿Quién es t unitario? Por definición, jóvenes, si ustedes tienen un plano y hay una corriente que está circulando por ese plano, entonces usted define una pequeña línea, así. Esa línea no la tiene que definir así, la puede definir así también, ¿ves? En cualquier forma, en cualquier dirección. Lo importante es que usted trace una línea en esa superficie. Entonces, la dirección de K, la dirección de K con respecto a T es lo que va a aparecer aquí en esta integral. No sé si me explico, jóvenes. O sea, usted define un vector T unitario perpendicular a un elemento de línea DDS. Y J puede tener cualquier dirección. Quiero decir K, ¿verdad? El vector K puede tener cualquier dirección. Aquí se va a formar un ángulo entre teta y K. Entonces usted va a integrar a lo largo de ¿quién? A lo largo de la línea, jóvenes. Vamos a ver, para darme a entender. Supongan que ustedes tienen un cilindro hueco. Tenemos una corriente que está circulando en la superficie del cilindro. Corriente superficial a lo largo de un cilindro. Entonces usted viene y traza una línea así, de tal manera que el vector K, sea perpendicular a esa línea. Este es un caso especial, ¿verdad? En el que K es perpendicular a la línea, de manera que el vector T unitario que aparece aquí, por definición es perpendicular a la línea y también va a ser paralelo a K. Si K y T son paralelos, tenemos el caso más sencillo, porque en este caso, K.T, jóvenes, sería por definición de producto punto K por T por coseno de teta. Y como T es un vector unitario, su magnitud es 1. Esto es 1. Solo me quedaría K por coseno de teta. Si K y T unitario son paralelos, el ángulo es 0. Coseno de 0 es 1. Entonces me quedaría K. De manera que esta integral se reduce a K por DDS. Ahora, ¿quién es DDS? Es esta pequeña línea que tomamos ahí en la superficie del cilindro. Entonces, cuando usted integra a lo largo de toda esa curva. O sea, esta curva se cierra. Sería una circunferencia. Sería una circunferencia, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la longitud de una circunferencia? La longitud de una circunferencia es R por teta, ¿verdad? En ese caso sería el radio del cilindro multiplicado por teta, que sería en este caso 2pi. O sea, sería 2pi por R. Eso sería la trayectoria que está siendo atravesada por la corriente. No sé si me explico, jóvenes, o lo estoy confundiendo. Se supone que ahí la corriente está atravesando solo la superficie del cilindro. No está atravesando el volumen, solo la superficie del cilindro. Podemos tener cualquier tipo de superficie.
puede ser una superficie rectangular. ¿De acuerdo? Podemos tener una superficie rectangular. Si fuese una superficie rectangular, nosotros podemos integrar a lo largo del ancho de la trayectoria rectangular. Por ejemplo, si este lado de este rectángulo mide 2 metros, entonces sería K multiplicado por 2 metros. Suponiendo que K fuese constante a lo largo de la superficie, ¿verdad? No se preocupen por ahora si no comprenden estas definiciones, porque las definiciones siempre son complejas, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de entender esto es haciendo problemas, ¿verdad? Cuando hagamos los problemas, ustedes van a ir comprendiendo mejor estas definiciones. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar por aquí el día de hoy y vamos a continuar en la siguiente clase. Vamos a definir lo que son los elementos de corriente en función de las densidades que definimos hoy. Bueno, tenemos toda la otra semana para ver este capítulo, ¿verdad? Entonces, vamos a detenernos el día de hoy por acá. No sé si tienen alguna pregunta. Habrá clases mañana. Fíjese que, bueno, mañana es viernes, ¿verdad? No creo impartir la clase mañana. Si a un caso, pues yo les avisaría, ¿verdad? Por el grupo. Sí. Nosotros la clase, la orden es dar 4 veces a la semana, ¿verdad? Pero como a veces los temas son muy amplios, entonces es necesario impartir las 5 clases a la semana. Bien, entonces en un dado caso que yo tenga que dar clase los viernes, pues yo les aviso por el grupo. Sí. Bien, así quedamos, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces que tengan una feliz tarde. Disculpe, Ajá. Sí, diga. el aula virtual ya la habilitó o todavía no. Sí, el aula virtual ya está. Cuando ustedes se matriculan, ahí automáticamente les tiene que aparecer el aula. Es que no Y en el aula, me parece a mí. ¿será porque usted adicionó? Sí, yo adicioné. Bueno, entonces, si adicionó, es probable que se tarde, ¿verdad? Es probable que se tarde tal vez unas 24 horas en aparecerle. Ahí en el aula virtual ya está la programación para que la descarguen. Sí, y también está el enlace al grupo de Telegram, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos probablemente mañana, ¿verdad? Que tengan feliz tarde.